buenas tardes. Vamos a estar hablando hoy, pues lo que suelen durar estas clases, unos 40 minutos intentaremos para que no sea una cosa muy pesada. Y como ya os podéis imaginar, hablar de gestión de personas 40 minutos, pues poco podemos profundizar, porque realmente pues hay programas completos superiores donde solo se habla de dirección de recursos humanos. Entonces, bueno, podéis imaginaros que lo que vamos a hacer es una serie de pinceladas y, bueno, designar unos elementos básicos a la hora de lo que pensamos que debe ser la gestión de personas y dar unas líneas básicas, pues eso, en una especie de introducción, pues para que más o menos cada uno sepa por dónde tiene que seguir después si le interesa el tema. Lo he llamado gestión moderna de las personas porque, por una parte, pues se habla un poco de ya el término de recursos humanos, pues parece que no gusta mucho, por lo menos ya en España parece que no queremos hablar de recursos, queremos hablar de personas, aunque bueno, pues a mí los recursos humanos me parece que es una cosa muy bien definida. Yo nunca me he ofendido porque me trataran como un recurso humano, siempre que me trataran bien. Y como digo, pues sí que me parece interesante el concepto de gestión moderna. Los recursos humanos tradicionalmente han sido, me vais a permitir la expresión, los malos de la película muchas veces, gente que solo se acordaba de uno cuando hacía algo mal. Y en esta webinar vamos a hablar realmente de todo lo contrario. Vamos a hablar de una gestión que motive, de una gestión que nos haga sentir que pertenecemos a una empresa. Ojo, no porque seamos muy modernos y queramos aparecer en los rankings como empresa en la que se trabaja mejor que Google, sino porque lo que está demostrado es que las personas que están a gusto en una compañía trabajan mejor, duran más tiempo, son más rentables, más eficaces, etcétera. O sea, esto no lo hacemos porque somos ONGs, ¿vale? Lo hacemos porque es bueno para la compañía. Tratar bien a la gente y hacer que se sienta motivada y que esté a gusto y tener unas políticas de retribución justas, pues al final redundan en beneficio. O sea, no, esto no, insisto, no se trata de... también se puede tratar de ser buenas personas, pero no va de eso, va de eh, cómo hay que hacer las cosas de forma inteligente para que la empresa funcione mejor, como en cualquier otro área. Llamo la atención en primer lugar, voy a ir un poco rápido porque tengo bastantes diapositivas, bastantes conceptos que mostrar. Llamo la atención sobre el concepto de estrategia. Así como otros días hemos visto que la comunicación o las finanzas o el marketing, por supuesto, pues tiene que ir todo alineado. Al final, una empresa, las grandes líneas tienen que tener sentido, o sea, tienen que tener una cierta coherencia. Si no somos capaces de entender que los recursos humanos son parte de la estrategia de la empresa, no estamos hablando de una gestión moderna, ¿vale? Ese es un primer apunte que quería hacer. La gestión de recursos humanos debe ser coherente con todo lo demás. Debe ser coherente con... voy a esconder un poco esto porque no me deja ver bien las cosas. Perdona un segundito. Vale, ahí seguimos. En la gestión de personas debe ser coherente, de personas, recursos humanos, como siempre les hemos llamado, debe ser coherente con la estrategia que vamos a seguir. No tiene sentido plantear una estrategia concreta que tiene una serie de costes asociados si no tenemos los recursos disponibles. Es estratégico porque, en mi opinión, y en la de muchos expertos, son las personas la verdadera fuente de ventaja competitiva de una compañía. Nosotros podemos tener una gran patente o un gran departamento de innovación o un departamento de procesos muy eficaz, pero al final son las personas que están haciendo día a día con su trabajo que esa ventaja competitiva que tenemos, que hemos sido capaces de obtener, somos capaces de mantenerla en el tiempo, que es de lo que se trata. Y esto pasa porque las personas se sientan reconocidas. La sensación de estar en una compañía simplemente porque me pagan un sueldo y nadie valora lo que hago y nunca se me ha dado las gracias por nada, sino que simplemente pues se supone que yo tengo que hacer todo lo que me dicen y ya está, pues es una sensación lamentablemente muy extendida, pero que pensamos que no va en coherencia con lo que estamos contando aquí. La participación para eso es fundamental. Hace unos días no sé si tuvisteis la ocasión de asistir a otro webinar que estuve yo dando aquí de comunicación y lógicamente todo esto tiene mucho que ver con la comunicación. Si nosotros estamos en nuestro puesto de trabajo y no sentimos que cualquier idea que tenemos no es posible hacerla llegar
a los órganos de dirección de ninguna manera, pues esto es un poco frustrante. Lo contrario es gratificante ver que nuestras ideas se incorporan a las ideas de la compañía. Eso redunda en un sentimiento de pertenencia muy, muy grande. El respeto es un valor muy importante. El respeto es algo que no se impone tampoco, que es el respeto se ofrece, se trata a las personas con respeto, independientemente de que sean el operario de operaria de más baja cualificación o que sea el director general. Es uno de los valores, creo, en los que se tiene que basar la gestión de personas. La escucha, por supuesto, si no establecemos los canales para escuchar a nuestros empleados y empleadas, quizá pues si somos 5 personas en una sala, pues igual es relativamente sencillo, simplemente pues con estar todos visualmente conectados, pues es más que suficiente, pero cuando la talla de la compañía empieza a coger un poco de tamaño, precisamente, hay que establecer los canales para que se nos pueda escuchar, para que de alguna manera esa participación que decíamos hace unos minutos, pues pueda llegar a donde tiene que llegar. Vale, las fases y vamos a ir abordando temas pues igual un poco más que tienen más que ver con los valores o que tienen un poco más que ver con el propio comportamiento de las personas y otros temas mucho más técnicos como puede ser la contratación. Las fases de, de una gestión de personas, pues lógicamente empiezan por la selección de personal, perdón, por la selección de personal y por la contratación. La contratación implica que en el momento que nosotros fichamos una persona para nuestra compañía existe un periodo de maduración que tenemos que intentar a toda costa que sea lo más corto posible, pues dependiendo de la complejidad del puesto de trabajo que estamos contratando, pues veremos que ese periodo de maduración pues puede ser de unas semanas a pasar a ser de varios meses y en el caso de mucha complejidad, pues igual de más de un año, ¿no? Normalmente más de 6 meses es mucho tiempo para que una persona esté operativa en su puesto de trabajo, pero menos es complicado también. Suele estar la media, por lo menos en mi experiencia, suele andar por ahí. Por lo tanto, eso implica inversión, porque tenemos una persona incorporada en la estructura de la empresa cobrando un sueldo y que no está rindiendo de alguna forma al 100%. Tenemos que ser capaces de hacer que ese periodo de maduración sea lo más corto posible. Ojo, no por el hecho de ser corto, sino porque sea eficaz, porque esa persona sea operativa lo antes posible. Eso es una de los valores que tenemos que tener en cuenta. Hasta hace poco se hablaba siempre del encaje entre personas y puestos de trabajo. Nosotros buscábamos un perfil concreto con unas habilidades y unas capacidades concretas para desarrollar un puesto de trabajo específico. Hoy en día ese encaje, no digo que no sea importante, es un encaje importante, pero se habla mucho más del encaje entre las personas y las organizaciones. Al final las organizaciones están compuestas de personas, efectivamente, pero se comportan y tienen una forma de funcionar y tienen un carácter entre todo esto entre comillas, ¿no? Porque lógicamente una organización pues no deja de ser un ente, pero sí que se ha visto estos últimos años que se requiere una serie de habilidades también y de predisposiciones en las personas que hacen que básicamente no todo el mundo valga para todas las organizaciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de contratar a alguien. Con todo esto, los procesos de contratación se han vuelto mucho más complejos. Las opciones pasan por las redes sociales, probablemente, por tener un perfil en LinkedIn, por examinar perfiles en LinkedIn con las propias herramientas. No solamente existe LinkedIn, por supuesto, y hay países en los que tienen una mayor penetración y otros en las que tiene menos, pero sin duda se ha convertido en una herramienta de referencia. Antes, por supuesto que hay empresas de selección de personal que hacen un trabajo fantástico, pero incluso estas empresas de selección de personal acuden muchas veces a las redes sociales, a LinkedIn por motivos obvios, porque es la red de referencia a nivel laboral, pero también a otras redes, porque al final de lo que se trata aquí es de manejar información de la gente y entender si esa persona, si ese futuro candidato es el mejor de todos los posibles que podemos fichar. Un aspecto importante que voy a nombrar prácticamente porque no tengo más tiempo para extenderme en ello es el de la marca
el employer branding, ¿no? Que llamamos la marca de recursos humanos. Las empresas tienen de alguna forma que hacerse una marca, no solamente para vender sus productos, que es evidente, ¿no? Que cada producto pues tenga que tener una marca fuerte, sino una marca como empresa empleadora, como empresa donde apetece trabajar. Todo el mundo nos viene a la cabeza los reportajes que hemos visto de Google y sus empleados y empleadas jugando al billar, pensando en modernos y cómodos sofás, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco el paradigma de estos últimos años, pero no solamente en Google se vive, en Google se trabaja y hay muchísimos ejemplos. Y las empresas trabajan y esa marca para parecer como un sitio atractivo para poder captar talento. Al final aquí de lo que se trata es de que el talento es limitado, dependiendo en qué puestos estemos hablando, quizá pues en un puesto comercial, pues sin ningún desprecio, por supuesto. Yo he trabajado muchísimos años en entornos comerciales, pero un puesto de comercial sea más, me vais a permitir, todoterreno, o sea, más sencillo encontrar gente con experiencia o gente capacitada, quizá en un puesto de analista de Big Data o en un puesto de experto en User Experience o este tipo de puestos que vemos últimamente en los medios de comunicación que están demandados, quizás sea más complicado encontrar y tengamos que ser nosotros como empresa los que convenzamos al candidato o candidata diciéndole, oye, vente conmigo que en mi empresa se está muy bien, en mi empresa vas a estar muy bien, ¿no? Pues un poco de todo esto es de lo que va la marca de recursos humanos, que no solamente se trata de hacer una marca de cara a que nos compren productos, sino a que la gente quiera trabajar en nuestra compañía. El rendimiento. El rendimiento es una de las fases, una vez que tenemos a la gente ya trabajando, pues lógicamente como departamento encargado de la gestión de las personas tenemos que ser capaces de evaluar lo mismo que un jefe de ventas tiene sus cifras mensuales de ventas, de margen y de beneficio, pues nosotros tenemos que ser capaces, es un departamento de gestión de personas, que muchas veces en empresas pequeñas, pues esta responsabilidad recae sobre el director o el director financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que haya una persona responsable de este departamento de recursos humanos o gestión de personas. Como decimos, tenemos nuestro cuadro de mando, aparte de otra serie de parámetros igual no tan ligados físicamente a las personas, pero nuestro cuadro de mando va a estar montado por una serie de indicadores que vienen del desempeño de las personas. Vamos a tener que ser capaces de medir de evaluar ese desempeño de las personas, pues para tomar una serie de decisiones que van a hacer que las cosas funcionen mejor. Para poder tener unos buenos procesos de evaluación del rendimiento, pues lógicamente tenemos que desarrollar unos elementos de comunicación donde seamos capaces de hacer que los valores de la empresa, las políticas de empresa, los objetivos, un poco volvemos a la primera diapositiva donde hablamos de estrategia. Al final, nosotros tenemos que comunicar en una dirección, tenemos que ser capaces de recibir información en otra dirección y por el camino, periódicamente, pues tenemos que ser capaces de evaluar. Perdonadme si voy un poco rápido, igual, bueno, todavía nos queda un rato de presentación, casi prefiero ir pasando por encima de los temas principales para no quedarme con nada en el tintero y dejar al final pues un tiempo para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Como decimos, la gestión de personas es un ciclo, al final es un proceso que no tiene por qué ser lineal, que empieza con la contratación del personal, bueno, si queréis con la selección, ¿no? En base o con la definición del puesto de trabajo previo, con la definición de las vacantes. Después hacemos una selección, hacemos una incorporación, un periodo de formación o de training interno hasta que esa persona alcanza lo que llamamos maduración. Y una vez que la persona ya está a pleno rendimiento, pues tenemos que ir de alguna forma evaluando a la vez que vamos trabajando también en el desarrollo de su carrera, ¿no? Hasta que un día pues esa persona decida poner fin a su aventura en la compañía o directamente pues pase a un estado de jubilación o en fin, lo que sea en cada caso. Por el camino, como decimos, pues tenemos que ir evaluando y tenemos que tener en cuenta siempre
el concepto de compromiso, de motivación y de compromiso. Nosotros queremos personas comprometidas en la empresa. Queremos gente que obviamente esté trabajando porque le estamos pagando, pero no solamente por eso. No sé si me voy a explicar un poco mejor de esta manera. Existen elementos en las compañías que llamamos elementos motivantes y elementos desmotivantes. Por supuesto, el salario, la retribución, que puede ser de varios tipos, como veremos más adelante, va a ser un salario, va a ser un elemento claramente motivante o claramente desmotivante, ¿no? Pero como veremos un poquito más tarde, no debemos dejar solamente todo el peso de la motivación al salario, porque al final eh, parece que está demostrado que los elementos que nos motivan o la motivación de alguna forma funciona como una onda, un poco parecido a lo que puede ser un movimiento ondulatorio, ¿no? Tiene una primera fase, una acción, tiene un impacto muy importante, pero ese impacto se va de alguna manera diluyendo en el tiempo. Entonces, lo importante, lo interesante como gestores de personas es que seamos capaces de mantener siempre la motivación en la parte alta de la ola, pues con diferentes técnicas y sobre todo tratando a la gente y haciendo que la gente se sienta bien, ¿no? Dentro de que, insisto, esto no se trata de ser una ONG y de acoger personas para que estén a gusto, sino de tener una serie una fuerza de trabajo dentro de nuestra estructura que esté tan cómoda como sea posible y que eso sobre todo, insisto, redunde en que el beneficio que vamos a obtener de su trabajo sea el mayor posible, ¿no? Esto es evidentemente es así. Como decimos, hay elementos que motivan y hay elementos que desmotivan. Los elementos que desmotivan pues son aquellos que por sí mismos no van a hacer que alguien quiera trabajar con nosotros, pero su ausencia pues puede ser que sí. Por ejemplo, no sé, podría ser el aire acondicionado en una compañía, ¿no? O que pues nadie va a entrar a trabajar en una oficina porque haya aire acondicionado, pero quizás si no hay, pues puede ser un motivo de malestar y puede haber problemas. O puede haber también pues, el orden y la limpieza en una oficina, ¿no? Que a veces se da por hecho, pero no tiene por qué ser tan evidente. Las necesidades, como decía hace ya unos cuantos años Maslow, hay que irlas satisfaciendo de una forma, pues un poco en un orden de prioridades. Una vez que tenemos las necesidades básicas, fisiológicas y de seguridad más o menos cubiertas, más o menos en nuestro entorno. Lógicamente, si esto estuviéramos trabajando pues en un campo de refugiados o en un entorno no sé, desplazados por un conflicto militar o cualquier tipo de desastre de estos que lamentablemente abundan, el concepto y el punto de mira del que estamos hablando tendría que ser muy distinto, pero entendemos que estamos en un entorno laboral donde hay gente en empresas más o menos sanas, más o menos con contratos más o menos legales y entendemos que las necesidades básicas están cubiertas. Vienen entonces las siguientes necesidades que son de aceptación social, por un lado, pues bueno, pues a todo el mundo nos gusta sentirnos reconocidos y en eso dentro de nuestro trabajo se puede trabajar. Necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización, un poco según lo que decía el señor Maslow en su pirámide, ¿no? Que seguramente todos y todas conocéis. Bueno, pues en esa línea esos parámetros son importantes para que tengamos en la cabeza y veamos que muchas veces, pues no se trata de instaurar el empleado del mes y poner fotos por ahí, o sí, depende un poco de cómo sea la política y de cómo sea la cultura del país en el que estamos trabajando, ¿no? Es una cosa que no he mencionado antes, pero que es importante. Dentro de la estrategia hay que ser coherentes. Si nosotros tenemos una empresa multinacional que está trabajando en México, en Londres y en Taiwán, pues probablemente haya que tener unas líneas maestras comunes para la gestión de personas en las tres oficinas, pero haya que ser lo suficientemente flexible como para entender que el día a día de una oficina en Taiwán no va a ser igual al de una oficina en Londres o en Ciudad de México, ¿no? Podríamos poner cientos de ejemplos distintos, pero bueno, por poner tres sitios lo suficientemente distintos en cuanto a cultura, clima, idioma, manera de funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? El aspecto cultural es importante y como gestores de personas tenemos que tenerlo en la cabeza.
Como decíamos hace un rato, el salario motiva, qué duda cabe. Todos, creo que los que estamos escuchando y yo ahora mismo, pues estamos en esto por dinero. Si no nos pagasen, probablemente no lo haríamos o lo haríamos de otra forma muy distinta. El problema del salario es que tiene un poco con ese efecto onda en el que hablábamos, ¿no? Si solamente motivamos a través del salario y no nos preocupamos de nada más, cada vez que ese salario deje de ser interesante porque ya ha pasado el efecto, digamos, novedad de la subida o del impacto que puede tener una retribución mayor, pues nos llevará poco a poco hacia un callejón sin salida, de forma que en algún momento pues no podremos seguir subiendo el sueldo para motivar. Hay que pagar bien, hay que tener unos salarios competitivos porque si no nuestros empleados y empleadas se nos van a ir a empresas donde les paguen más, pero a menudo y en muchos sectores la gente valora aspectos distintos, valora un jefe, una jefa leal, honesto, que comunique bien, que se implique en los problemas, que se valora una cierta flexibilidad horaria, o sea, se valoran una serie de cosas que no son solamente materiales. Y a mí me gusta pensar, a ver, lógicamente todos necesitamos un salario para vivir, pero a mí me gusta pensar que la parte que no es material, pues es algo muy importante para las personas y creo realmente que es así. Como digo, motivación y compromiso. Sin motivación, el compromiso está difícil. Si no estamos motivados, si no tenemos ganas de pertenecer a una compañía, pues sí, estaremos en un trabajo porque nos pagan, pero no vamos a ir más allá. Está demostrado que un empleado o una empleada motivado, pues por supuesto que permanece mucho más tiempo en la empresa, no permanece por el hecho de permanecer, sino porque permanece generando beneficios, que al final no nos olvidemos, estamos hablando de personas que trabajan en una compañía y que con su trabajo generan un valor añadido superior al sueldo que les estamos pagando, porque si no, pues, lógicamente no tendría sentido. Entonces, como decimos, el principal efecto del compromiso es la permanencia en una persona. Es un factor que es determinante porque de alguna forma está midiendo la rentabilidad de la inversión que hacemos al contratar a una persona. Si nos contratamos a una persona hoy y a los 8 meses se nos va porque no hemos sido capaces de motivarle, no somos capaces de que esa persona adquiera un compromiso, pues lógicamente es una inversión a la que no le vamos a sacar rentabilidad y si en un caso contrario sí. Y no solamente en cuanto a permanencia, porque estamos hablando también de que las personas rinden más, se rinden mejor cuando están motivadas y eso está absolutamente demostrado, ¿no? Tiene que ver pues con que se sientan a gusto, con que en la compañía hay una comunicación, una gestión participativa, que haya buena comunicación, que nuestros superiores se interesen por nuestras necesidades individuales, con sistemas flexibles de retribución, de horarios, que se apoyen en situaciones de maternidad y paternidad. Depende, pues eso, de una serie de factores que trascienden ese mundo material y hacen que las personas permanezcan más tiempo en las compañías y ese tiempo, además, que están en las compañías, sean más rentables. Vale, vamos a hablar un poco de retribución, ¿no? Una vez que vemos que no solamente es la retribución lo importante, pero es uno de los capítulos importantes, porque que yo sepa nadie, excepto aportaciones que podemos hacer como voluntarios a organizaciones y demás, pero en general todos necesitamos una retribución para vivir, para pagar nuestro alquiler, nuestro coche, el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, no podemos hablar de gestión de personas sin mencionar los principios de una forma pues muy somera, ¿no? que constituyen la retribución. En primer lugar, para que una retribución sea bien percibida, tiene que haber equidad. La equidad se entiende como una correspondencia entre el contenido del puesto y su retribución. Y esto hace que dos puestos que tengan un contenido similar, que tengan una responsabilidad similar, pues tienen que tener un nivel de retribución parecida. Si no,
lo que ocurre en este caso es que estaríamos pues en una situación de agravio comparativo, ¿no? Que haría que la persona que es muy habitual decir, joder, pues es que yo hago mucho más que este o que esta y gano la mitad, ¿no? Esa sensación, no debemos confundir de todas formas las sensaciones con las realidades. Cuando, sobre todo en el tema del dinero y en lo que tiene que ver con nosotros como personas, cuando nos tomamos las cosas como algo personal, nos olvidamos que somos realmente lo que somos aquí, ¿no? Somos una pieza dentro de una organización y nos lo tomamos como algo personal nuestro y tenemos a veces tendencia a que las sensaciones estén por encima de los hechos objetivos. Yo recomiendo en este sentido que intentéis no huir, porque no me gusta huir de las sensaciones. Las sensaciones son buenas y hay que manejarlas, pero sí que de alguna forma intentéis relativizar cuando estéis en un caso de este estilo, que os sintáis pues no bien valorados o mejorablemente valorados, pues que tengáis un poco en cuenta eso, ¿no? Intentar verlo desde una perspectiva un poco saliendo del conflicto vuestro entre vosotros y la compañía, pensando que eso le ocurre a un compañero o compañera y ver cómo nos sentiríamos en ese caso y ver si la cosa cambia. En segundo lugar, o sea, un objetivo de la retribución, uno de los principios debe ser el principio de competitividad. Aquí lo que queremos decir es que tenemos que tener la capacidad de atraer talento y de retenerlo de alguna manera. Si nosotros estamos pagando sueldos para un sueldo de programador, estamos pagando la mitad de lo que paga el mercado, difícilmente vamos a conseguir un programador. La flexibilidad, ya hemos hablado antes de la flexibilidad en otros aspectos, pero en la retribución pues pueden tener también un interés. Hay razones culturales que muchos países pues han motivado sistemas de retribución muy rígidos, pero cada vez más pues los sistemas tienden a tener una parte flexible. Un poquito más adelante veremos de qué manera. Y por supuesto volvemos al parámetro de la motivación. Si una retribución no es motivante, pues no está cumpliendo su objetivo. Hay muchos autores con los que efectivamente coincido, dicen que ninguna, que no hay una teoría que explique que sostenga de alguna forma que la retribución es el principal incentivo, que es el principal motivador. Y muchas veces constatamos que no son precisamente las empresas que más pagan las que tienen a la gente más motivada. A veces estamos en un puesto de trabajo, pues eso, porque nos pagan bien y de alguna forma entendemos que compran nuestro tiempo, pero no nos sentimos motivados. Hay, como decíamos, otra serie de parámetros pues, que tienen que ver con una buena comunicación, con un uso ético de los elementos al alcance de los responsables, ¿no? Que por el hecho de ser un responsable de un departamento, pues no utilizar ni la información ni ese poder que se nos da como de una forma no ética, ¿no? Eso es algo que se valora mucho. La equidad es un elemento motivador, sentir pues que más o menos es justo lo que perciben cada uno de los miembros de la compañía en los diferentes puestos en los que está, pues pues es importante. Cualquier política retributiva que queramos diseñar debe tener en cuenta siempre estos criterios y además debe ser sencilla, o sea, debe ser fácil de implantar. Si montamos una cosa muy complicada, pues nos vamos a ver que nos va a perjudicar. Elementos de la retribución, por ejemplo, lo que a todos nos ocurre al principio, pues es la parte fija y la parte variable. Pues una parte fija no depende ni del tiempo en el que estemos trabajando, ni de cuáles sean nuestros resultados, o a veces puede estar ligada al tiempo de alguna manera, pero en general es un salario semanal o mensual porque que vamos a cobrar. Y una parte variable cada vez más extendida, que hasta ahora está obligada sobre todo a funciones comerciales, a funciones de marketing que tuvieran más que ver con la consecución de unas ventas, pero que cada vez se están ligando más a objetivos que no tienen que ver directamente con las ventas totales. Normalmente esta parte variable suele ser una parrilla donde se introducen una serie de elementos que tienen que ver con nuestra propia acción, es decir, si nosotros conseguimos unos objetivos X, vamos a llegar a obtener ese variable y hay algunas otras líneas que dependen
de los objetivos globales de la compañía, en los que lógicamente vamos a influir, pero igual no de una manera tan directa. Si yo estoy trabajando en el departamento de contabilidad, por ejemplo, y uno de mis objetivos es que los pagos todos sean hechos con una demora no menor de X horas o X días, pues, y eso lo consigo, pues eso depende directamente de mi eficiencia, de mi puesto de trabajo. Pero si tengo otra línea donde se me va a dar un X% sobre las ventas totales, yo como miembro de contabilidad, pues poco voy a hacer sobre las ventas totales. Poco eh, relativamente, porque si yo no pago a mis proveedores, los proveedores no entregan el material y el material no está a tiempo, los comerciales no van a poder hacer bien su trabajo y no vamos a poder vender todo lo que podríamos vender. O sea que al final todo está relacionado dentro de la cadena de valor de la empresa, pero de alguna forma directamente, pues para una persona del Departamento de Recursos Humanos o para el Departamento de Mantenimiento, pues un parámetro como las ventas totales o el beneficio total igual le parece un poco lejano o de alguna forma es un objetivo en segunda o en tercer círculo de influencia, ¿no? Bueno, pues aún así se suelen incluir elementos de esos tipos porque también motiva de alguna forma a ver que la compañía funciona bien y es justo que si la compañía tiene más beneficios, pues que de alguna forma los reparta mejor entre sus empleados. Además, hay una serie de elementos retributivos a largo plazo, como puedan ser la compra el regalo de participaciones sobre la compañía bueno, pues pueden ser mm, ligadas a una actuación del empleado durante una serie de años o pactos de subidas de sueldo pactadas a largo plazo, etcétera, ¿no? Un poco siempre estos objetivos a largo plazo tienen que estar el objetivo que tienen es que el objetivo de estos incentivos a largo plazo básicamente son de fidelizar en el tiempo, de forma que los intereses de los empleados a medio y largo plazo tengan que ver con los intereses y objetivos de la empresa. De alguna forma volvemos otra vez a lo que decíamos al principio de todo de coherencia y de estrategia, ¿no? La política de retribución, la política de gestión de personas debe estar dentro de un marco estratégico donde se definan pues, los principales elementos. Otro elemento de esa política retributiva puede ser el pago en especie. Perfectamente, pues hay beneficios que son inmediatos y otros que igual no lo son tanto, pues como una serie de elementos que se dan, pues tickets restaurante o seguros o una serie de elementos que aparte puedan tener una serie de ventajas fiscales, de ventajas sociales, pues son vehículos de empresa, algún préstamo a tipo interés preferencial, ayudas a la vivienda, sobre todo cuando estamos desplazados, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que no están ni en el fijo ni en el variable ni en esa retribución a largo plazo de la que hemos hablado, pero que pueden formar parte también de un paquete retributivo competitivo. Muy bien, hasta aquí hemos visto en 35 minutos más o menos los principales aspectos del proceso completo, ¿no? de gestión de personas. Desde que es verdad que no hemos abordado la parte en la que el empleado o empleada abandona la compañía, pero bueno, no me ha parecido objeto de esta presentación porque por algún sitio hay que cortar también. Y no quería terminar sin hablar un poquito precisamente de las personas que gestionan personas, ¿no? Lo que se llama ahora el directora de personas, antes conocido como jefe de recursos humanos y director de recursos humanos, donde se desarrollan pues toda una batería de nuevas competencias que tiene impacto en toda la cadena, en todos los, como llamamos a veces, los grupos de interés, ¿no? Los stakeholders. Al final, el, directora de personas es un puesto clave en la compañía, es la persona en la que aglutina toda esta gestión que decimos que tiene que ser moderna, que tiene que ser cercana, que tiene que ser transparente, basada en una serie de valores, de forma que consigamos que nuestra fuerza de trabajo, que nuestros empleados y empleadas, pues no solamente estén trabajando a cambio de un dinero. Lógicamente, la política retributiva ocupa un capítulo importante,
pero desde aquí pretendemos que no solamente sea el único elemento que hace que una persona se quiera quedar trabajando en nuestra compañía o no. De alguna forma pensamos que el éxito de una gestión moderna de personas viene por ahí. Si al final todo lo que hacemos es comprar a la gente con más dinero, pues llegará un momento en que alguien vendrá y podrá pagar más dinero que nosotros, seguro. Esto es como cuando estamos trabajando solamente con políticas de precio, ¿no? Pues al final bajar los precios sabemos todos y dentro de unos márgenes, lógicamente, que nos los va a dar nuestro proceso de producción. Lo interesante es ser capaz precisamente de vender más alto y de hacer que nuestros clientes perciban un valor añadido más allá de lo que nuestra competencia les puede dar. Pues aquí es un poco parecido. Nosotros tenemos una competencia en este sentido, que son el resto de las compañías que quieren fichar el mismo talento, que quieren gestionar el mismo talento que nosotros gestionamos, y nosotros tenemos que ser capaces de gestionarlo con un plus diferencial que hagan que esa gente se sienta a gusto trabajando con nosotros, se sienta cómoda, sienta que está en un entorno justo, sin por supuesto, menoscabo de que hay una rotación intrínseca que haga que, bueno, que hay un cierto número de personas que cada cierto tiempo, pues, dejan el puesto de trabajo y cambian, pues, por sus propias eh, preferencias personales, familiares etcétera, ¿no? Decimos entonces que el director de personas necesita desarrollar unas nuevas competencias y que tiene impacto en todos los elementos de la cadena, en todos los grupos de interés o stakeholders. En primer lugar, pensamos que un director de personas es alguien que está muy ligado a la transformación a todos los niveles. Hoy hablamos mucho de transformación tecnológica, de transformación digital, de digitalización de empresas. Aquí jugamos una parte fundamental. Si pretendemos dirigir una empresa de forma moderna y no entendemos que es una red social corporativa, por ejemplo, pues algo nos falta. Si al principio algo nos falta. Tenemos que liderar esa transformación, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, que por supuesto que la tecnología es clave, porque está ahora mismo presente en todas las fases de nuestro trabajo, pero además a través de una diversidad que tiene que ver con diferentes culturas, diferentes generaciones, por supuesto, diferente género, etcétera, etcétera. Tenemos que ser capaces de integrar y de liderar esa transformación. Además, tenemos que ser desarrolladores de equipos, tenemos que ser capaces de que esos equipos de trabajo den lo mejor que pueden dar en ocasiones ante procesos de cambio radical, tenemos que ser capaces de liderar el cambio y siempre coherente en entornos digitales, como ya hemos dicho. Hay un cambio como decimos, de vocabulario, pues se pasa de hablar de gestión, de dirección de recursos humanos a gestión de personas y la palabra cuidar a los empleados cobra más sentido, cobra una relevancia mayor que la palabra retener. El retener está más asociado a estoy retenido aquí por la fuerza, mientras que si me cuidan, pues estoy en la compañía porque quiero, ¿no? Para eso tenemos que tener una reputación intachable, tenemos que ser creíbles. La credibilidad es una cosa muy frágil y la credibilidad se rompe, se tarda en fabricar y se fabrica precisamente con transparencia, se fabrica con ética, se fabrica siendo ejemplo para nuestros compañeros y compañeras, ¿no? De alguna manera tenemos que pasar por todo esto. Y como digo, es algo muy frágil. La credibilidad se tarda en fabricar, pero se fractura de una manera muy, muy rápida. Como decimos, todo esto va de liderar un equipo y de liderarlo desde la ética. No se trata de mandar. El mando y el poder y de alguna forma la autoridad, pues no sé muy bien ahora mismo si la diferencia entre las diferencias que hay a nivel semántico, quiero decir, entre autoridad y poder, pero de alguna forma yo lo entiendo como que el poder se le otorga a alguien, de alguna forma pues yo soy el jefe y tengo el poder de decidir sobre lo que mi equipo está haciendo, pero tener autoridad para mí es algo más, para mí es algo que yo la autoridad no me la pueden dar, me la tengo que ganar yo, siendo precisamente ejemplar, siendo inspirador, siendo a la vez prudente, porque la prudencia es un valor en el que, sobre todo cuando estamos hablando de gestionar personas, no podemos estar
hay que arriesgar y hay que ser valiente, pero a la vez no hay que ser temerario y poner en riesgo muchas veces pues a nuestros equipos, ¿no? Entonces hay que ser equilibrado, hay que tener una manera de trabajar que haga que precisamente desde ese liderazgo ético seamos los que vamos a hacer esta transformación, como digo, no solamente tecnológica, sino a todos los niveles. Se habla en un contexto, lógicamente, pues ya más cercano a Facebook, a las redes sociales, de que los trabajadores pasen a ser fans de la compañía, ¿no? Que si tenemos una red social tipo Yammer o de cualquier otro tipo en la que estamos todos interaccionando un poco más a un nivel más plano, donde ya no hay tantas jerarquías, pues que realmente el trabajador, cada trabajadora tenga ganas de seguir a esa empresa, de que a la empresa le vaya bien, de utilizar los productos de esa compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de, a través de esta transformación, convertir a nuestros trabajadores en fans. Esto puede sonar un poco extraño, pero de aquí a un tiempo creo que lo veréis en más sitios. Volvemos otra vez a la motivación. O sea, tenemos que ser capaces de motivar, no solamente de motivar, sino de entender qué es lo que motiva a cada uno de nuestra gente, qué es lo que les emociona, qué es lo que les apasiona y ser capaz de alguna manera de facilitarlo. No se trata de hacer milagros tampoco y de hacer que todo el mundo pues venga a la oficina a satisfacer todo tipo de necesidades, ¿no? Pero sí entender esas líneas principales para poder dar a la gente lo que necesita para ser feliz, ¿no? Al final, leí por ahí una expresión que decía que un director de personas tenía que ser el conductor de la felicidad, ¿no? Bueno, pues no lo he querido poner por escrito porque me ha parecido un poco excesivo, pero sí comparto, ¿no? Por lo menos parcialmente sí comparto con esta persona, con una famosa consultora española de recursos humanos, que la cultura corporativa, que el establecimiento de la cultura corporativa debe tener como objetivo final la felicidad del empleado. Lógicamente es una felicidad relativa. Todos somos mucho más felices probablemente pues al que le guste la playa tomándose un refresco en una playa, al que le guste los animales montando a caballo o al que le guste pues viendo una película, ¿no? O cualquier otro tipo de actividades que pueden ser mucho más gratificantes que estar trabajando. Pero al final, daos cuenta de que pasamos muchísimas horas al día trabajando. Es una parte de nuestro tiempo brutal y si no tenemos un desempeño, si no hacemos las cosas con una cierta alegría, independientemente de cuál sea nuestro trabajo, ¿eh? Yo digo, no, muchas veces es más feliz en su trabajo un jardinero que está en la calle, que a veces podemos pensar que está pasando frío o que una persona que está trabajando con un ordenador 8 horas al día, que nos puede parecer un puesto mucho más atractivo y puede ser absolutamente tedioso y contrario a lo que a esa persona le gustaría hacer, que quizás sea ser guía turístico en África, ¿no? Un poco por poner ejemplos disparatados. Es importante encontrar alguien decía, ¿no? que busca un hobby y dedícate a él de forma profesional y lo demás vendrá, ¿no? De lo demás ya no tendrás que preocuparte por trabajar nunca más. Bueno, pues esto quizá es un poco llevado al extremo, pero es de lo que se trata, de que hagamos lo que hagamos, que lo hagamos pues con gracia, que lo hagamos a gusto, que estemos felices, sin miedo a esta palabra, porque creo que no debemos tenerle miedo. Y simplemente para terminar, y me vais a perdonar porque es que esta presentación va todo muy rápido y no da tiempo para mucho más. Quiero dejaros, aunque sea 5 minutitos, para preguntas. Varias, 4 o 5 ideas que creo que ya han salido a lo largo de la presentación, pero que es importante remarcar. Ganar la confianza de nuestra gente es muchísimo más importante, es muchísimo más difícil que perderla. Perderla la podemos perder en un día, en un traspié, en un momento donde podemos ser más egoístas o menos considerados o podemos tener menos cuidado. Podemos perder la confianza muy rápido. Ganarla es una carrera de largo recorrido y créeme, merece la pena. La comunicación interna es una inversión. Hay otro webinar que hemos dado hace poco en EAL de Business School sobre comunicación interna donde insistíamos un poco en este tema, ¿no? Muchísimas empresas ven que la comunicación interna es un gasto absurdo, que no quieren dedicar recursos porque les parece que es tirar el dinero. Nada que ver. Para todo esto
todo esto de lo que llevamos hablando prácticamente una hora no tiene sentido si no establecemos un sistema de comunicación de abajo a arriba, de arriba a abajo, transversal, en todas las direcciones, que haga que la gente se sienta implicada, que haga que la gente se sienta importante al final, que sus ideas lleguen de abajo a arriba y de un lado a otro, ¿no? Que de alguna forma la compañía la hagamos todos, cada uno en su misión. No se trata de que todo el mundo dirija la compañía, no se trata de que todo el mundo haga marketing, ni de que todo el mundo haga finanzas. Cada uno tiene su rol y su rol es importante para que al final todo avance y la compañía crezca y mejore y sea cada día un sitio mejor para trabajar. La comunicación genera una mayor productividad, la motivación genera una mayor productividad. A la hora de convencer a la gente y de ganar esa confianza de la que hablábamos hace unos minutos, pues no bastan las palabras. O sea, no podemos decirle a la gente que sea transparente si nadie sabe a qué nos dedicamos nosotros. No podemos pedirle a la gente humildad si somos arrogantes y no podemos pedirle a la gente generosidad si somos egoístas. La mejor manera de transmitir es con los ejemplos, con hechos, y creo que eso es básico, que tenemos que hacer antes de nada un análisis de nuestra propia forma de funcionar para ver si realmente estamos alineados con esos valores que pretendemos transmitir, y si no, pues lógicamente tenemos que hacer un plan para ello. Y una vez más, no me cansaré de decirlo, la coherencia. Todo esto tiene que tener sentido. Yo no puedo tener una política de recursos humanos, una política de gestión de personas en una dirección y que mi dirección financiera vaya en otro, o que estemos hablando de, en fin, creo que esto se entiende, ¿no? Al final, los valores de la compañía tienen que calar. No podemos decir que queremos ser una empresa, que nuestros empleados sean, lo que decía hace un minuto, ¿no? Vamos a pedir que nuestros empleados sean generosos si nosotros como directivos no lo somos. Al final, todo tiene que ser coherencia y todo tiene que estar apoyado en una serie de valores. Muchísimas gracias por aguantar aquí estos 50 minutos. Y ahora, como os he prometido, voy a abrir el panel de preguntas y ver si os puedo echar una mano con algo de lo que estáis contando. Vamos a ver. Vale. Espero que lo que me decía María de la Flor, que se escucha entrecortado, sea un problema de su conexión y no de la mía. No sé si el resto lo habéis visto. Me dice, tenemos un montón de preguntas. Voy a intentar contestar todas las que pueda. Me dice John Ayllón que cómo lidiar con elementos, recursos, personas tóxicas dentro de la organización, elementos que indisponen los equipos de trabajo, por supuesto. Esto es uno de los enemigos a batir. La toxicidad. Al final, aquí es imposible generalizar porque realmente hay gente que está muy a disgusto y que a veces, pues tristemente no hay más opción que después de intentarlo todo, por supuesto, pues no hay más opción que sustituir a esta persona en su puesto, ¿no? Pero creo que hay un camino que se puede intentar, que es muy gratificante, siempre si se consiguen, aunque sean pequeños cambios, y es precisamente a través de la motivación. Hay que hacer a través de la motivación en todos los sentidos. Hay que hacer ver a estas personas que son importantes para la compañía y que los motivos los orígenes de sus comportamientos tóxicos hay que entender cuáles son y analizarlos y ver si se pueden atacar de alguna manera. No es nada sencillo. Yo no tengo una respuesta mágica. Se enfatiza en la contratación en las habilidades duras, pero se despide por la carencia de habilidades blandas. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Creo que el compendio de lo que llamamos habilidades duras, habilidades blandas, si esto realmente se hace, es una incoherencia. Al final la compañía tiene que, en mi opinión, uno tiene que entrar o una tiene que entrar en una compañía ya con unas cosas aprendidas, y el resto no tiene se pueden desarrollar internamente, y para eso están precisamente las entrevistas de evaluación y los planes de carrera, ¿no? Para ver en qué elementos somos más débiles y qué elementos se pueden potenciar. Creo que eso es una responsabilidad compartida, al menos, de la compañía y de las personas. Me dice José Ángel que una de las necesidades psicológicas es la seguridad de su trabajo,
que la cual se ha perdido, claro. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos partiendo de que entiendo que dices que hablas de la seguridad, no la seguridad en sí misma, de elementos de trabajar con EPIs y con estas cosas, sino la seguridad de que tu puesto de trabajo va a permanecer en el tiempo. Lógicamente, si uno piensa que le van a echar de hoy para mañana, pues todo esto que estamos contando es muy complicado de manejar, es realmente complicado. Para eso la gestión de la compañía tiene que ser responsable y hay que convencer a todo el mundo de que trabajando todos mejor, pues iremos todos hacia adelante. La dirección de Millennials, me pregunta Ricardo Suárez, preguntarles y si podéis, y si tenéis hijos, sobrinos, preguntarles y qué es lo que les interesa. Al final, en las últimas diapositivas hemos visto que es importante que el directora de personas entienda cuáles son las motivaciones de sus empleados. Cuando tenemos precisamente una brecha generacional como la que se nos puede dar. Yo tengo 40 y tantos años y trabajo con personas de menos de 20. Es alucinante, ¿eh? Lo que podemos aprender de estas personas, os digo que es alucinante. Pero a veces, pues lógicamente no es fácil de entender, como no era fácil cuando nosotros empezamos con la carrera recién terminada para nuestros superiores que pasaban ya los 50, no era nada sencillo y probablemente no lo hicieron todo lo bien que podían haberlo hecho. Lo que no preguntas, lo que no entiendas, Ricardo, pregúntalo sin ningún tabú y sobre todo ten en la cabeza que tú les vas a poder enseñar a ellos unas cosas, pero que vas a poder aprender, no sé si más o menos, pero que vas a poder aprender. A José Fonseca le pareció excelente el webinar, me alegro mucho, gracias José. Los reclutadores de México en el estado de Sonora no conozco, nunca he estado. Yo he estado trabajando en Villahermosa para Pemex, estuve trabajando una temporada y en el DF. Y las condiciones de contrato mexicanas no eran iguales. Yo iba con un contrato español y he de reconocer que mis condiciones eran mejores. Sueldos bajos y horas extras. Sí, ojalá yo pudiera capacitar a los formadores de Sonora. José, si podemos hacer algo por ello, yo me iría encantado allí a intentar que algo de esto transmite. Certificado de asistencia al webinar lo tienes que ver directamente con la escuela, María Angélica. No te puedo decir nada. Manuel nos dice que tal central debiera ser el proceso de crecimiento y promociones o crecer dentro de cada posición. Los dos, hay crecimiento, gracias a ti, John. Los dos crecimientos, tanto dentro de lo que estás haciendo, que cada día puedes desempeñar mejor y ser eficiente, lógicamente hasta que llegues a un punto en el que probablemente ya te aburras de hacer lo mismo y ya no puedas mejorar más, donde entonces el plan de carrera en el que la empresa debería moverte, pues tiene que ver hacia otras posiciones. Yo creo que no son incompatibles. Me dice María que qué puedo hacer con personas listillas en todo. Pues sí, sí, tiene que ver un poco con la parte tóxica. Siempre el que cree que lo sabe todo. Yo en estos casos, cuando me he encontrado con gente así, intento, sobre todo, no dejarles en evidencia, ¿no? Intentar de alguna manera hacerles ver que no tienen la razón, pero más en privado que en público, porque está feo también, pues bueno, ridiculizar a la gente en público y que se vean atacados, probablemente nos vamos a ganar un enemigo y no merece la pena. Gracias a ti, Pedro. ¿Qué puedes hacer al encontrar un jefe que cree que lo sabe todo? Eh, Complicado, Juan. Hay gente que es jefe, pues porque no debería ser jefe, así de claro. Hay gente que no debería ser jefe porque para todo hay que valer y todo hay que hacerlo con una cierta gracia. Y sobre todo, más allá de la gracia es una palabra que igual yo utilizo de una forma muy ligera. Lo que quiero decir al hacer las cosas con gracia es hacer las cosas con cuidado, hacer las cosas con empatía, pensando en cuáles son el impacto de nuestros actos, ¿no? No solamente pues, pues actuando y ya está. Hay mucha gente, y lo digo con total, vamos, sin ningún tipo de miedo, hay muchísimo jefe incapaz. Yo
Me fui de la empresa en la que trabajaba, en la que estuve 10 años, porque llegó un momento de mi vida en el que no me veía representado en ninguno de mis jefes y tenía muchos. Fue una empresa multinacional muy grande y en la que había mucha gente que, en mi opinión, estaba ahí para tomar decisiones y no tenía la preparación suficiente. Y yo pensaba, hace ya unos cuantos años, que yo debía querer parecerme a alguno de ellos, debía querer ser como ellos, o por lo menos cuando fuera un poco mayor, y no quería ser como ninguno de ellos, ninguno me motivaba. Es una pena. Mm, Poco podemos hacer, que no, todo lo que no sea formar a la gente. No entiendo, María de la Flor, tu pregunta. Lo despido, lo motiva más no poder, luego partícipe de ser líder transversal. No sé qué quieres decir. Dice, sí, María de la Flor, efectivamente, de los millennials hay muchísimo que aprender. Gracias. María de la Flor está en Villahermosa. Pues yo estuve ahí trabajando 6 meses para Pemex en la planta en la batería Cárdenas Norte, puede ser que se llame, ¿no? La batería de extracción de petróleo de Pemex. Gracias a vosotros, Orlando, las condiciones en México tienen que ser muy diferentes. Sí, sí, aquí también, ¿eh? Aquí también. No te dedicas a recursos humanos, Orlando. Bueno, al final, si tienes cualquier tipo de... esto no era solo para gente que se quiere dedicar a los recursos humanos. En cualquier puesto directivo, al final gestionamos personas y hay una serie de elementos que tenemos que tener en la cabeza. Al margen de que luego haya un director, una directora de personas que sea quien nos oriente y quien nos guíe en este sentido. ¿Cómo implementar el sistema de horas de trabajo y no de salario diario, sin que afecte su percepción? No entiendo la pregunta. Enfocado a la construcción. No, no entiendo la pregunta, Luis, perdóname. Tenemos que ir terminando ya, chicos. Son las 7 de la tarde, todavía quedan algunas cuantas preguntas. Sí, creo que se veía mi correo, no sé si en la última página estaba por ahí mi correo, nacho@desverdina.com, sin problemas. Lo que quede por ahí pendiente lo contestaré como pueda. Orlando me pregunta qué característica creo que es más importante para ser considerado un buen jefe. Son varias, pero para mí hay una fundamental que es ser honesto. O sea, ser honesto y ser justo con la gente, no ser arbitrario y intentar un poco pues transmitir esa justicia, ¿no? Chief Happiness Officer, sí, 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 se lleva mucho este término ahora. Y SELT, toxicidad en caso de niveles superiores. Complicado, muy complicado y muy frecuente además, muy frecuente. Ya os digo, esto en recursos humanos al final es muy delicado. En otros aspectos en otros departamentos de las compañías, pues podemos a veces actuar de forma más evidente, más rápida, más mecánica. Aquí estamos trabajando con personas, no lo olvidéis, y todo es muy dedicado. Y si encima esas personas con las que queremos actuar están por encima de nosotros, quizá una manera de hacerlo es lo que es algo, es una palabra fea, que es puentear, que simplemente es hablar con el jefe de esa persona, ¿no? Con el jefe de tu jefe. Todo esto con muchísimo cuidado, muchísima mano izquierda, mucha empatía y siempre con un foco en la mejora, en que la mejora de todos es mejora de la compañía al final, ¿no? María de la Flor, ¿no viste mi correo? Pues mi correo, a ver si lo veis ahora, os voy a poner, voy a responder la pregunta de Jorge Alfonso Arellano y después voy a mostraros mi correo por si hay alguna pregunta más. Ya me la hacéis a título personal y os la contesto cuando pueda. ¿Cómo actuar con personal joven que ahora salen de la universidad con la idea que les ven en fin de idea de gerenciar? Bueno, pues lo que nos ha pasado a todos muchas veces, ¿no? Que pensábamos que por tener una carrera ya valía. Lo que os decía en una de las últimas diapositivas, hechos, más que sermones, más que charlitas de yo me lo sé todo porque llevo 20 años en esto, demostrarles cosas con hechos, demostrarles que a veces que están equivocados o dejarles a veces dentro de alguna situación más o menos controlada, si es posible, que se equivoquen, no pasa nada. No hay forma más eficaz de aprender
que de un error. Cuando tú te equivocas en algo, normalmente no te vuelves a equivocar. Si eso ha tenido algún tipo de trascendencia o de impacto sobre tu vida, no te sueles volver a equivocar, ¿no? Entonces, no tengáis miedo a dejarles que se equivoquen. Vale, pues os voy a poner por aquí, creo que ya se está viendo la última diapositiva, es Nacho escrito con TX, somos del norte y escribimos así de raro, @desverdina.com. Pues me escribís ahí si tenéis algún tipo de duda y ya simplemente pues despedirme de todos vosotros y vosotras y que paséis una buena tarde. Muchísimas gracias.